La broma pública de mi esposa, sobre un intercambio de maridos, le salió el tiro por la culata. La reacción de la vecina divorciada la dejó en shock. Nunca pensé que una simple broma pudiera destruir 15 años de matrimonio, pero eso fue, exactamente, lo que sucedió en aquella cálida tarde de junio, en nuestro patio trasero. Mi nombre es Ethan Miller. Durante la mayor parte de mi vida adulta, se me ha conocido como el esposo de Rachel. El ingeniero tranquilo que asaba filetes perfectos, y pagaba las facturas a tiempo. Estaba contento con mi vida, o al menos eso creía. Hasta que aquella barbacoa de verano lo cambió todo. Nuestra casa, en los suburbios de Seattle, era el lugar de reunión para vecinos y amigos. Esa noche no fue diferente. Buena comida, bebidas que fluían, y conversaciones casuales, bajo las luces de colores. Yo estaba en la parrilla, volteando cuidadosamente los chuletones, al ritmo de las risas y el tintineo de las copas. Rachel siempre había sido la mariposa social entre nosotros dos. Mientras yo me concentraba en el control de la temperatura y el tiempo de cocción, ella revoloteaba entre los invitados. Lo hacía con su encanto característico, y con la cantidad justa de vino en su sistema, para amplificar su personalidad, ya de por sí extrovertida. «¿Quién quiere intercambiar maridos?», gritó de repente, y su voz resonó por todo nuestro patio. Las charlas se silenciaron de inmediato. El mío tiene cero ambición, pero, al menos, no requiere mucho mantenimiento. El silencio que siguió se sintió eterno. Levanté la vista de la parrilla, solo para ver cómo todos los ojos del patio iban y venían entre Rachel y yo. Algunos vecinos rieron, de forma incómoda, otros, simplemente, se quedaron mirando sus bebidas. Buena broma, dije con tono neutro, mientras mis manos continuaban su trabajo. Aunque, la verdad, no es un tema de conversación para la cena. Nadie se rió por segunda vez. El momento quedó suspendido en el aire, hasta que Grace Parker, nuestra vecina recién divorciada de al lado, rompió la tensión. «Yo me lo quedo», dijo ella, con una sonrisa que parecía genuinamente cálida, en lugar de burlona. Suena como un hombre que valora la paz. La gente volvió a reír, pero de otra manera. Esta vez, fue con alivio, más que con diversión. Noté que la sonrisa de Rachel se tensaba en las comisuras. Sus ojos se entrecerraron un poco, mirando a Grace, quien simplemente bebía su trago, manteniendo un contacto visual tranquilo conmigo. «Parece que mi anuncio obtuvo respuesta», dije en voz baja, colocando las pinzas en la mesa auxiliar. Luego, entré a la casa, dejando atrás a 20 invitados y a mi esposa, para que le dieran sentido a lo que acababa de pasar. Adentro, me paré frente al fregadero de la cocina, agarrando el borde con las manos, y con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. En 15 años de matrimonio, Rachel había hecho innumerables bromas a mi costa. Por lo general, yo también me reía. Era más fácil así. Pero había algo diferente en esta última broma. Su naturaleza pública, la crueldad casual. La forma en que me había reducido a un simple remate cómico. Todo eso me hirió más profundo de lo que ella imaginaba. Podía escuchar que la fiesta continuaba afuera, aunque las risas parecían más apagadas. Una parte de mí quería volver a salir, fingir una sonrisa, y actuar como si nada hubiera pasado. Hubiera sido lo más fácil, pero, a veces, el camino fácil solo te aleja más de donde necesitas estar. Cuando el último invitado se fue, cerca de la medianoche, Rachel irrumpió en la cocina, donde yo estaba llenando el lavavajillas. «Me avergonzaste por completo», siseó, golpeando su copa de vino contra la encimera. «Te quedaste ahí parado, mientras todos se sentían incómodos». «¿Qué te avergoncé a ti?». Mantuve la voz baja y controlada, aunque la ira hervía bajo la superficie. «Tú eres la que me humilló, delante de todos los que conocemos». «Fue una broma, Ethan». «Dios, ¿cuándo te volviste tan sensible?». Cerré el lavavajillas lentamente, y me giré para mirarla.
Fue gracioso. ¿Qué? Fue gracioso cuando le anunciaste a nuestros amigos y vecinos. ¿Que tu esposo es una decepción sin ambiciones? ¿Conseguiste las risas que esperabas? El rostro de Rachel se sonrojó. Estás exagerando. Todos saben que estaba bromeando. ¿De verdad lo saben? Porque yo ya no estoy tan seguro. Pasé por su lado, en dirección a nuestro dormitorio. En el umbral de la puerta, me detuve y miré hacia atrás. El respeto no es algo con lo que puedas bromear hasta hacerlo desaparecer, Rachel. Y una vez que se va, no puedes traerlo de vuelta con otra broma. Dormí en la habitación de invitados esa noche, o, al menos, lo intenté. Principalmente, me quedé mirando al techo, repasando la noche en mi mente. Y preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cuándo había cambiado la percepción que Rachel tenía de mí? ¿O siempre había sido así, y yo simplemente estaba demasiado cómodo para notarlo? Para la mañana, ya había tomado una decisión. Salí de la casa antes del amanecer, conduje hasta una cafetería al otro lado de la ciudad. Y me senté allí durante horas, planeando mis próximos pasos. Alrededor del mediodía, le envié un mensaje de texto a Rachel. Me tomaré un tiempo para pensar. Volveré esta noche. Ella no respondió. Pasé el día conduciendo por Seattle, visitando lugares que alguna vez habían significado algo para nosotros. El mirador donde le propuse matrimonio, el restaurante donde celebramos mi ascenso hace 5 años. Y el parque, aquel donde una vez hablamos de tener hijos. Antes de que Rachel decidiera que su carrera no era compatible con una familia. Al llegar la noche, había encontrado claridad. Esto no se trataba de una sola broma. Se trataba de años de pequeños cortes, que finalmente habían hecho sangrar la herida. Cuando regresé a casa, Rachel estaba esperando en la sala de estar, con los brazos cruzados. Había estado llorando. ¿Dónde has estado?, me exigió. Te llamé 12 veces. Necesitaba espacio para pensar, dije, dejando mis llaves en la mesa de la entrada. ¿Te dejé un mensaje? Un mensaje de texto vago, no es un mensaje, Ethan. He estado muerta de preocupación. Ah, sí. ¿O estabas preocupada por lo que pensarían los vecinos, si supieran que me fui? Sus ojos se abrieron de par en par, eso es cruel. ¿Lo es? ¿O es, simplemente, honesto? Me senté frente a ella. Tenemos que hablar sobre lo que pasó anoche. Fue una broma estúpida, dijo ella, suavizando la voz. Ya me he disculpado. ¿Qué más quieres? ¿Te has disculpado? Porque no recuerdo haber escuchado esas palabras. Rachel parpadeó. Yo. Lo siento. Por supuesto que lo siento. No quise lastimarte. Asentí lentamente. Creo que no tenías la intención de lastimarme, pero lo hiciste. Y creo que lo hiciste porque... En algún momento del camino, dejaste de verme como tu igual, como alguien digno de tu respeto. Eso no es cierto. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Te respeto, Ethan. Te amo. ¿De verdad? Porque las personas que se respetan mutuamente no se convierten en el blanco de las burlas. Tampoco menosprecian sus decisiones, ni sus sueños. Rachel se secó los ojos. Esto es una locura. Estamos peleando por un comentario estúpido en una barbacoa. No, finalmente estamos abordando algo que ha estado mal durante mucho tiempo. Me incliné hacia adelante. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi día? ¿Y realmente escuchaste la respuesta? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste interés en mi trabajo? ¿Mis pasatiempos, o mis pensamientos sobre algo importante? Ella abrió la boca, y luego la volvió a cerrar. Pude ver cómo buscaba ejemplos, solo para terminar con la mente en blanco. Creo que deberíamos separarnos, dije en voz baja. Necesito tiempo para descubrir si queda algo que salvar aquí.
El rostro de Rachel se desmoronó. No puedes hablar en serio. 15 años de matrimonio. ¿Y quieres tirarlos a la basura por una mala broma? No se trata de la broma, Rachel. Se trata de lo que esa broma reveló. Pasé esa noche en un hotel del centro. A la mañana siguiente, llamé al trabajo, solicitando una semana de licencia personal. Mi jefe, presintiendo la gravedad en mi voz, lo aprobó sin hacer preguntas. Alrededor del mediodía, llamaron a la puerta de mi habitación. Esperaba que fuera Rachel, pero, al abrir, Grace Parker estaba de pie en el pasillo. Tu esposa te está buscando, dijo sin preámbulos. Pasó por mi casa esta mañana, preguntando si te había visto. Fruncí el ceño. ¿Cómo me encontraste? Ella esbozó una pequeña sonrisa. No lo hice. Probé en 3 hoteles cerca de tu oficina, antes de tener suerte. ¿Puedo pasar? Dudé un momento, y luego me hice a un lado. Grace pasó junto a mí hacia la habitación, echando un vistazo a la decoración genérica del hotel. Y a mi maleta abierta. Bonito lugar, dijo con ironía. Es temporal. Se giró para mirarme. Rachel le está diciendo a todo el mundo que estás teniendo una crisis de la mediana edad. Por supuesto que sí, suspiré, sentándome en el borde de la cama. Es mucho más fácil eso, que admitir que ella podría estar equivocada. Grace se apoyó contra el escritorio. Para que lo sepas, la mayoría de la gente no le cree. Lo que dijo en la barbacoa. No estuvo bien. ¿Por qué estás aquí, Grace? Ella se cruzó de brazos. Buena pregunta. Supongo que quería asegurarme de que estás bien. También quería decirte que... Decidas lo que decidas, no deberías sentirte culpable por ponerte a ti mismo en primer lugar. Por una vez en tu vida. Hablando por experiencia propia, mi exmarido era muy parecido a Rachel. La verdad. Carismático, divertido, el alma de cada fiesta. Miró por la ventana. Él también hacía bromas a mi costa. Pequeñas al principio, y luego más grandes. Al final. Yo ya había olvidado lo que se sentía ser tratada con dignidad básica. Asentí lentamente. ¿Cuánto tiempo llevas divorciada? 2 años. La mejor decisión que he tomado en mi vida, aunque casi me destruye en su momento. Se apartó del escritorio. Como sea, me tengo que ir. Solo quería ver cómo estabas. Gracias, le dije, acompañándola a la puerta. Significa mucho para mí. Grace se detuvo en el umbral. Por si sirve de algo, Ethan. Cualquier mujer tendría suerte de tener un esposo como tú. Los hombres estables y confiables no son aburridos. Son. En realidad, los cimientos sobre los que se construye todo lo demás. Después de que ella se fue, me quedé sentado durante mucho tiempo. Pensaba en sus palabras, en los cimientos, en el respeto. Y en lo que significaba ver realmente a otra persona. Esa noche, Rachel llamó. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Luego me envió un mensaje de texto, por favor, vuelve a casa. ¿Podemos solucionar esto? No le respondí. Al día siguiente, visité a una abogada para entender mis opciones. No quería apresurarme hacia un divorcio, pero necesitaba protegerme. En caso de que hacia allá nos dirigiéramos. La abogada, una mujer muy directa llamada Marianne, me explicó el proceso en términos muy claros. Washington es un estado de divorcio sin culpa, me explicó. El proceso es bastante directo. Especialmente dado que ustedes no tienen hijos. El desafío principal será la división de los bienes. Asentí, tomando algunas notas. No busco quedarme con todo. Solo quiero lo que sea justo. Es refrescante escuchar eso, dijo Marianne, con una pequeña sonrisa. Pero recuerda algo. Lo justo es subjetivo. Puede que tu esposa tenga una definición diferente a la tuya.
Al salir de la oficina de la abogada, mi teléfono vibró con un mensaje de Grace. Defenderte a ti mismo no es fácil, pero se vuelve más fácil con el tiempo. Resiste. Me quedé mirando el mensaje, mientras un calor inesperado se extendía por mi pecho. Había algo profundamente reconfortante en el hecho de ser visto, verdaderamente visto. Por otra persona. Cuando regresé a mi hotel, encontré a Rachel sentada en el vestíbulo, esperándome. Tenía los ojos enrojecidos, y su cabello, usualmente perfecto, estaba recogido en una coleta desordenada. Basta ya de esto, Ethan, dijo ella, levantándose para recibirme. Ya dejaste claro tu punto. Vuelve a casa. No se trata de dejar claro ningún punto, respondí, mientras la guiaba hacia un rincón tranquilo del vestíbulo. Esto no es una táctica de negociación. Entonces, ¿qué es? Porque, desde donde yo lo veo, parece que estás tirando nuestro matrimonio a la basura por nada. Negué con la cabeza. Si todavía crees que esto se trata de nada, entonces no has estado escuchando. Bien, dijo, cruzándose de brazos. Hice una broma desconsiderada. Lo siento. Estuvo mal. ¿Qué más quieres de mí? Quiero que entiendas por qué me dolió, dije en voz baja. Quiero que reconozcas que esto no se trata de un solo comentario. Se trata, más bien, de un patrón de falta de respeto, uno que ha existido durante años. La expresión de Rachel se endureció. Así que, yo soy la villana en esta historia. Soy la mala. Solo porque te hice una broma en una fiesta. Esto no se trata de villanos, Rachel. Se trata de dos personas que se han distanciado, sin siquiera darse cuenta. Ella estudió mi rostro. Hay alguien más, ¿verdad? ¿Qué? No, por supuesto que no. No me mientas, siseo. Es esa vecina, ¿no? Grace. Vi cómo te miraba. No hay nada entre Grace y yo. Entonces, ¿por qué Karen Miller los vio a los dos, hablando ayer afuera de tu hotel? Parpadeé, confundido. Karen nos vio. Espera, la gente me está espiando ahora. Ella iba conduciendo por ahí, y te reconoció, dijo Rachel a la defensiva. Ese no es el punto. El punto es que te andas a escondidas con la vecina divorciada. Mientras finges que todo esto es por una simple broma. No me ando a escondidas por ninguna parte, le dije, sintiendo cómo crecía mi frustración. Grace vino a ver cómo estaba, porque ella pasó por algo similar. Eso es todo. No te creo. Rachel se puso de pie. Si quieres tirar 15 años por una divorciada que te parpadeó bonito. Entonces bien. Pero no finjas que esto se trata de respeto. Salió furiosa del vestíbulo, y me dejó atónito. ¿Cómo habíamos llegado a un punto, en el que ni siquiera podíamos escucharnos el uno al otro? Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi hermano Michael, en Portland. Nos habíamos distanciado, justo después de que él me dijera algo duro. Sentía que yo estaba desapareciendo dentro de mi matrimonio con Rachel. En aquel momento, descarté sus preocupaciones, pensando que eran celos o malentendidos. Ahora, ya no estaba tan seguro. Ethan. Su voz sonó sorprendida cuando respondió. ¿Todo bien? No del todo, admití. Rachel y yo nos estamos separando. Hubo una pausa. Siento escuchar eso. ¿Qué pasó? Le expliqué la situación. La barbacoa, la broma, y todo lo que vino después. Mientras hablaba, me di cuenta de lo pequeño y mezquino que podría sonar esto. Para alguien fuera de la situación. Sin embargo, Michael no se rió, ni lo minimizó. En lugar de eso, suspiró profundamente. Honestamente, llevo años esperando esta llamada. ¿A qué te refieres? La última vez que nos visitaste.
Rachel pasó todo el fin de semana lanzándote pequeñas indirectas. Tu ropa, tu trabajo. Tus opiniones. Nada estaba fuera de los límites. Mamá y papá también lo notaron. Sentí un escalofrío. ¿Por qué nadie me dijo nada? Lo intentamos a nuestra manera, pero siempre la defendías. Después de un tiempo. Nos pareció más fácil, simplemente, cambiar de tema. Hablamos durante más de 1 hora sobre Rachel, sobre nuestros padres. Y sobre los años que habíamos perdido, por la distancia y los malentendidos. Para cuando colgamos, le había prometido visitar Portland pronto. Sin importar lo que pasara con mi matrimonio. A la mañana siguiente, me desperté con mi teléfono zumbando, lleno de notificaciones. Durante la noche, Rachel había publicado una actualización de estado, larga y emocional. Sobre nuestra separación. Sin nombrarme directamente, describía a un esposo teniendo una crisis de la mediana edad. Posiblemente involucrando a otra mujer. La publicación tenía docenas de comentarios de apoyo. Me desplacé por ellos, reconociendo nombres de amigos y colegas en común. Era gente tomando partido en una historia que, en realidad, no entendían por completo. Mi teléfono sonó. Era mi jefe, Alan. Ethan, me dijo cuando respondí. Normalmente no me involucro en la vida personal de los empleados. Sin embargo, he recibido algunos mensajes preocupantes de tu esposa. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué clase de mensajes? Correos electrónicos que sugieren que podrías estar experimentando algún tipo de crisis mental. Ella dice estar preocupada por tu acceso a información confidencial de la empresa. Durante este momento tan difícil. Cerré los ojos, mientras la ira me invadía por completo. Está tratando de que me suspendan. Nadie está hablando de suspensión, dijo Alan con cuidado. Pero dadas las circunstancias, tal vez extender tu licencia sería lo más prudente. Después de colgar, me quedé sentado, en un silencio atónito. Rachel había cruzado una línea, una que yo ni siquiera sabía que existía. Estaba intentando dañar mi carrera, mi reputación y mis relaciones, todo porque, finalmente, me había defendido. Llamé a Marianne, la abogada. Necesito acelerar las cosas, dije en cuanto respondió. Mi esposa está intensificando la situación. Lo entiendo, respondió Marianne, con una voz muy tranquila y profesional. Reunámonos esta tarde. Mientras tanto, documenta todo. Capturas de pantalla, mensajes de texto. Correos electrónicos. Necesito cualquier cosa que demuestre su comportamiento. Mientras reunía las pruebas, recibí otro mensaje de Grace. Acabo de escuchar lo que Rachel está diciendo en línea. No respondas. Eso es justo lo que ella quiere. Me quedé mirando el mensaje. Grace tenía razón. Involucrarme en la campaña pública de Rachel solo alimentaría el drama. Sin embargo, quedarme callado, se sentía como admitir la derrota. Llamé a Grace en lugar de responderle el mensaje, ella contestó al segundo tono. ¿Estás bien?, preguntó de inmediato. No del todo, admití. Está tratando de que me suspendan del trabajo. El fuerte jadeo de Grace fue audible a través del teléfono. Eso es. Eso va más allá de ser mezquino. Eso es vengativo. Nunca pensé que ella pudiera ser de esta manera, le dije. Sintiendo el golpe de la verdad una vez más. Sabía que teníamos problemas, pero esto. La gente muestra sus verdaderos colores, cuando las cosas no salen como quieren. Dijo Grace en voz baja. Confía en mí, lo aprendí a la mala. Siento que estoy perdiendo el control de la narrativa, le confesé. La gente está creyendo su versión de los hechos. Entonces, cambia la narrativa, sugirió Grace. No lo hagas contraatacando en Internet, sino viviendo tu verdad. En silencio y con dignidad. Las personas que realmente importan, lo verán. Después de nuestra llamada,
Conduje a la oficina, para reunirme con Alan en persona. Le expliqué la situación de la forma más calmada y profesional posible. Le mostré, además, la documentación sobre el comportamiento cada vez más agresivo de Rachel. No estoy sufriendo ninguna crisis nerviosa, concluí. Solo estoy, por fin, estableciendo límites en una relación que se ha vuelto tóxica. Si necesitas ponerme de licencia. Lo entiendo. Pero quería que supieras la verdad. Alan me estudió durante un largo momento, y luego asintió. Tómate el resto de la semana, Ethan. Pero te espero de vuelta el lunes. Pase lo que pase en casa. Sé que tu trabajo seguirá siendo excelente. Una ola de alivio me inundó. Al menos en lo profesional, estaba en terreno firme. Al salir de la oficina, encontré a Rachel esperándome junto a mi auto, en el estacionamiento. Tenía los brazos cruzados, y una expresión fulminante en el rostro. Actuaste a mis espaldas, dijo mientras me acercaba. Hablaste con Alan. Tú intentaste que me suspendieran, le respondí. ¿Qué esperabas que hiciera? Estaba tratando de ayudarte. Está claro que ahora mismo, no estás pensando con claridad. Quité el seguro de mi auto. Rachel, vete a casa. A partir de ahora, hablaremos a través de los abogados. ¿Abogados? Su voz se elevó. No puedes estar hablando en serio. Tú involucraste a mi jefe en nuestros problemas personales, dije, manteniendo la voz firme. Intentaste dañar mi carrera, solo porque te pedí espacio. ¿Qué otra opción me has dejado? Esto no se trata del trabajo, dijo Rachel, y su voz se suavizó de repente. Se trata de nosotros. De nuestro matrimonio. ¿Acaso no recuerdas lo bien que solían estar las cosas? Por un momento, dudé. Había habido buenos momentos, sobre todo al principio. Los viajes a la costa, las mañanas de domingo con café y el periódico. Y la forma en que ella solía mirarme, como si yo fuera su héroe. Lo recuerdo, dije finalmente. Pero también recuerdo cómo cambiaron las cosas, cómo cambiaste tú. Y cómo dejé que me convirtiera en alguien que ya no reconozco. La gente cambia. Ethan. Los matrimonios evolucionan. Eso no significa que debas tirarlos a la basura. No estoy tirando nada a la basura. Solo estoy reconociendo lo que ya se ha perdido. Abrí la puerta de mi auto. Por favor, vete a casa. Hemos terminado aquí. El rostro de Rachel se endureció de nuevo. Bien, pero no regreses arrastrándote, cuando te des cuenta de lo que has dejado ir. Se dio la vuelta y se alejó a paso firme, con sus tacones resonando fuertemente contra el concreto. Esa misma noche, me registré en un hotel diferente. Para no correr el riesgo de tener otra confrontación. Pedí servicio a la habitación, abrí mi computadora portátil. Y comencé el doloroso proceso de desenredar mi vida de la de Rachel. Cuentas conjuntas, suscripciones compartidas. Todos esos miles de pequeños hilos, que atan dos vidas entre sí. Alrededor de las 9 de la noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Grace. Reunión del vecindario mañana por la noche. Rachel ha estado hablando de más. Algunas personas quieren escuchar tu versión. Dejé escapar un gemido. Lo último que quería, era ventilar mis asuntos privados en una reunión vecinal. Sin embargo, permitir que la versión de Rachel quedara sin oposición, parecía una opción mucho peor. Allí estaré, le respondí. A la noche siguiente, llegué al centro comunitario, y encontré a unos 20 vecinos reunidos. La ausencia de Rachel era notable. Grace me recibió en la puerta, con una expresión de preocupación. No tienes que hacer esto, me dijo en voz baja. No le debes tu historia a esta gente. Tal vez no, estuve de acuerdo. Pero me lo debo a mí mismo. Necesito dejar las cosas claras. Adentro, los vecinos guardaron silencio en cuanto entré.
Algunos parecían avergonzados, otros, simplemente, sentían curiosidad. Karen Miller, la misma que me había visto con Grace, ni siquiera podía mirarme a los ojos. Gracias por venir, Ethan, dijo Dave Johnson, el presidente de nuestra asociación de vecinos. Ha habido cierta preocupación respecto a lo que está sucediendo entre Rachel y tú. Asentí con la cabeza. Aprecio la preocupación. Pero, para ser claro, lo que ocurre entre mi esposa y yo es un asunto privado. Por supuesto, asintió Dave. Sin embargo, Rachel ha hecho ciertas acusaciones que afectan a la comunidad. Específicamente, en relación a tu amistad con Grace. Sentí como Grace se tensaba a mi lado. ¿Qué ha dicho Rachel exactamente? Dave parecía bastante incómodo. Sugirió que ustedes dos estaban teniendo una aventura amorosa, y que todo esto comenzó, incluso, ¿antes de la separación? Un murmullo recorrió la habitación. Pude ver el juicio en algunos rostros, y la simpatía en otros. Eso es categóricamente falso, dije con voz firme. Mi separación de Rachel no tiene nada que ver con Grace. Ni con nadie más. Se trata de ciertos patrones en nuestro matrimonio. Cosas que se volvieron insostenibles. ¿Cómo que?, exclamó Karen Miller, encontrando por fin su voz. Parecías estar bien en la barbacoa, hasta que Rachel hizo esa broma. Respiré profundo. Esa broma fue solo un síntoma, no fue la causa. Durante años, Rachel me ha tratado con una falta de respeto casual. Indirectas, críticas públicas. Y menosprecios hacia mis pensamientos y sentimientos. La broma fue, simplemente, el momento en el que decidí valorarme lo suficiente, como para decir, no más. La sala quedó en un silencio absoluto. Pude ver la comprensión asomándose en algunos rostros, particularmente, en el de los otros maridos. Eso no explica por qué has estado pasando tiempo con Grace, insistió Karen. Grace dio un paso al frente. Me acerqué a Ethan. Porque reconocí exactamente por lo que estaba pasando. Mi exmarido me trataba de la misma manera en que Rachel lo trata a él. No hay nada romántico entre nosotros. Solo existe la comprensión mutua. De dos personas que han recorrido un camino muy similar. Dave se aclaró la garganta. Bueno, creo que eso aclara las cosas. Como dije antes. Este es un asunto privado entre Ethan y Rachel. La reunión cambió de rumbo, hacia asuntos comunitarios, pero el ambiente se mantuvo bastante tenso. A medida que la gente salía, varios vecinos se acercaron a mí en privado. Mark Henderson me agarró del hombro y me dijo, simplemente, he pasado por eso. Amigo. Mantente fuerte. Sarah Thompson, cuyo marido la había dejado el año anterior, se disculpó conmigo. Lamentaba haber creído, al principio, en la versión de Rachel. Grace y yo caminamos juntos a casa, envueltos por la cálida noche de verano. Gracias, le dije cuando llegamos a la entrada de su casa. Por defenderme ahí dentro. No tenías que hacer eso. Ella sonrió, y la luz del porche proyectó sombras suaves sobre su rostro. En realidad, sí tenía que hacerlo. La verdad importa. Ethan. Incluso cuando es una verdad incómoda. Lo dudé por un segundo. ¿Te gustaría ir a tomar un café algún día? Solo como amigos, añadí rápidamente. Me vendría bien tener a alguien con quien hablar, alguien que lo entienda. Me encantaría, dijo ella. Pero esperemos hasta que el polvo se asiente un poco. A la gente le encanta confirmar sus sospechas. Asentí con la cabeza. Tienes razón. Queda pendiente, entonces. Luego, cuando me di la vuelta para irme, Grace me tomó del brazo. Ethan, las cosas mejoran. ¿Te lo prometo? Las semanas que siguieron fueron un torbellino. Reuniones legales, negociaciones de propiedades, y un intenso proceso emocional.
Rachel alternaba entre súplicas llorosas y una furia fría, muchas veces. Dentro de la misma conversación. En un momento, me rogaba que volviera a casa. Al siguiente, amenazaba con destruirme si no cambiaba de opinión. No eres nada sin mí, me dijo, durante una llamada telefónica particularmente acalorada. ¿De verdad crees que encontrarás a alguien que te entienda como yo lo hago? Alguien que soporte tus aburridas rutinas. Y tu constante exceso de análisis. Ese es, exactamente, el problema, respondí con calma. Tú simplemente me soportas. No me valoras en absoluto. Oh, por favor, madura, me espetó. Esto no es una comedia romántica. No vas a encontrar a la mujer perfecta. Que venere el suelo por donde pisas. Esto es la vida real. En la vida real, los matrimonios se tratan de compromiso, tolerancia y respeto, añadí yo. Y el respeto, es la única cosa en la que ya no estoy dispuesto a ceder. El proceso de divorcio se alargó mucho más de lo que debería. Rachel impugnó todo, exigió más de lo que le correspondía, y, en general, hizo que el proceso fuera lo más difícil y costoso posible. Mi abogada me aseguró que esto era algo común. No se trata del dinero, me explicó Marianne, durante una de nuestras reuniones. Se trata de control. Cuando alguien siente que está perdiendo el control de la narrativa, suele intentar recuperarlo a través del proceso legal. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro, muy cerca de mi oficina. El espacio era la mitad de nuestra casa en los suburbios, pero era mío. De una forma en la que ningún otro lugar lo había sido durante años. Organicé mis libros en los estantes. Colgué cuadros que siempre me habían gustado, pero que Rachel consideraba demasiado masculinos. Y me compré una silla muy cómoda, solo para leer. Poco a poco, me reconecté con viejos amigos. Esos a los que Rachel consideraba aburridos o negativos. Visité a Michael en Portland durante un fin de semana. Ese viaje, me recordó cuánto había echado de menos a mi hermano. También volví a salir a correr, algo que Rachel siempre había desalentado sutilmente. Programando eventos sociales en las mañanas de los fines de semana. Y sí, comencé a pasar más tiempo con Grace. El café se convirtió en cenas. Las cenas se convirtieron en caminatas los fines de semana. Las caminatas se volvieron noches de películas, con largas conversaciones sobre la vida. El amor y las segundas oportunidades. Fuimos muy cuidadosos, avanzando lentamente. Éramos conscientes de cómo podría verse esto ante los demás. Sin embargo, había una naturalidad entre nosotros, algo que nunca antes había experimentado. Era un respeto mutuo, uno que formaba los cimientos de todo lo demás. Eres diferente cuando estás con ella, observó Michael. Durante una de nuestras llamadas telefónicas. Eres más tú mismo. ¿A qué te refieres? Con Rachel, siempre estabas, no sé. Silenciado de alguna manera. Era como si estuvieras reprimiendo una parte de ti. Pero con Grace. ¿Suenas completo? Sus palabras me parecieron profundamente ciertas. Con Rachel, había pasado años editándome a mí mismo. Cuidaba mis pensamientos, mis sentimientos y mis preferencias. Solo para evitar conflictos o críticas. Con Grace, no necesitaba usar ningún filtro. No siempre estaba de acuerdo conmigo, pero siempre respetaba mi perspectiva. A los 5 meses de nuestra separación, Rachel me contactó con una petición inesperada. Quería reunirse en persona, para hablar sobre el divorcio. Estaba cauteloso, pero, a la vez, guardaba la esperanza de que ella estuviera lista para proceder de forma amistosa. Así que acepté tomar un café en un lugar neutral. Cuando llegué a la cafetería, Rachel ya estaba sentada. Lucía impecable y serena. Atrás había quedado la mujer destrozada emocionalmente de nuestros encuentros anteriores. Esta nueva Rachel era fría, dueña de sí misma, e inconfundiblemente estratégica. «Te ves bien», me dijo mientras me sentaba frente a ella. «El divorcio te sienta de maravilla».
Aún no estamos divorciados, le recordé. Y eso es, gracias a tus continuos retrasos. Ella hizo un gesto despectivo con la mano. Detalles. De todos modos, quería reunirme contigo. He tenido tiempo para pensar las cosas, y ahora. Estoy dispuesta a ser razonable. Me alegra escuchar eso. Mantuve mi voz en un tono neutral, aunque la esperanza parpadeó en mi interior. Tal vez, por fin, podríamos cerrar este capítulo de manera limpia. Firmaré los papeles, continuó ella. Dejaré de impugnar la división de bienes. Incluso. ¿Aceptaré menos de la mitad de las cuentas de jubilación? Levanté una ceja. ¿A cambio de qué? Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Hombre inteligente. Siempre buscando la trampa. La experiencia es una buena maestra. ¿Me parece justo? Se inclinó hacia adelante. A cambio. Quiero que hagas una declaración pública. Nada muy elaborado. Solo una publicación en las redes sociales. Donde reconozcas que nuestro matrimonio terminó porque nos distanciamos. Y no por algo que yo haya dicho o hecho. Fruncí el ceño. ¿Por qué te importa tanto eso? Porque, a pesar de lo que puedas pensar, yo también tengo sentimientos, dijo Rachel. Una pizca de emoción genuina logró atravesar su fachada de serenidad. Y me duele mucho que todos en nuestro círculo piensen que soy la villana de esta historia. Estudié su rostro de cerca, buscando algún rastro de manipulación. Sin embargo, solo encontré un orgullo herido. Rachel. Yo no he ido diciéndole a la gente que eres la villana. Apenas si he hablado de nuestra separación con alguien. No tuviste que hacerlo. Ese pequeño espectáculo en la reunión del vecindario, lo hizo por ti. Dio un sorbo a su café. Tú y Grace, las partes heridas, levantándose en contra de la esposa mala e irrespetuosa. Esa no fue mi intención. Haya sido tu intención o no, así fue como resultaron las cosas. Dejó su taza sobre la mesa con cuidado. Entonces, ¿tenemos un trato? Publicas una declaración neutral, yo dejo de pelear el divorcio. Y ambos seguimos adelante con nuestras vidas. Consideré su oferta. Ciertamente, eso simplificaría las cosas. Además, ¿era una publicación en redes sociales un precio tan alto por obtener la paz? Pero algo en todo esto se sentía mal. Era como si estuviera encubriendo la verdad, solo para proteger la reputación de Rachel. Sería repetir la historia, pasar años suavizando su comportamiento. Para poder mantener la ilusión de un matrimonio feliz. Lo siento, le dije finalmente. No puedo hacer eso. Su expresión se endureció. ¿Por qué no? Es una petición muy sencilla. Porque no es verdad, respondí. No nos distanciamos, y ya. Tú socavaste sistemáticamente mi confianza. Y también mi autoestima. Lo hiciste a través de años de faltas de respeto, algunas muy sutiles. Y otras no tanto. Esa es la realidad que yo viví, y no voy a fingir lo contrario. La compostura de Rachel, esa que había construido tan cuidadosamente, se resquebrajó de inmediato. Entonces, ¿prefieres alargar todo esto? ¿Prefieres hacernos miserables a los dos durante más meses? Todo porque no quieres escribir una pequeña publicación. Prefiero ser honesto conmigo mismo, contigo, y con todos los demás. Me puse de pie. Si de verdad quieres terminar esto de forma amistosa, entonces hazlo porque es lo correcto. No lo hagas como parte de una transacción en la que yo me vea obligado a negar mi propia experiencia. Mientras me alejaba, Rachel me gritó por la espalda, «Te vas a arrepentir de esto». «Ethan, ¿te lo prometo?» Sus palabras me persiguieron hasta salir de la cafetería, y un escalofrío me recorrió la espalda. Le creía. Rachel siempre había sido muy hábil para hacer pagar a las personas que se cruzaban en su camino. Fiel a su palabra, Rachel intensificó sus tácticas.
Se puso en contacto con mis padres, inventando una historia sobre mi supuesta inestabilidad emocional. Se acercó a nuestros amigos en común, expresando preocupación por mi relación con Grace. Incluso, intentó contactar nuevamente al departamento de recursos humanos de mi empresa. Les sugirió que yo estaba usando los recursos de la compañía para perseguir venganzas personales. La mayoría de sus intentos fracasaron. Mis padres, habiendo sido testigos de su comportamiento a lo largo de los años, no se dejaron convencer. La mayoría de nuestros amigos ya habían visto lo suficiente como para formar sus propios juicios. En cuanto a mi empresa, gracias al apoyo de Alan, me respaldaron firmemente. Pero el bombardeo constante era agotador. Cada día parecía traer un nuevo incendio que apagar. Había un nuevo rumor que desmentir, y una nueva emboscada emocional que esquivar. No puedes seguir con esto para siempre, me aseguró Grace una noche, mientras caminábamos por el paseo marítimo. Tarde o temprano, se quedará sin energía, o se dará cuenta de que no le está funcionando. Espero que tengas razón, suspiré. Es solo que estoy cansado de vivir en un estado de constante defensa. Grace me apretó la mano. ¿Sabes qué podría ayudarte? Concentrarte en algo positivo, algo orientado hacia el futuro. ¿Cómo qué? Bueno, dijo pensativamente. Mencionaste que siempre has querido ser voluntario trabajando con veteranos. ¿Por qué no empezar ahora? Canalizar tu energía hacia algo significativo. Podría ser el antídoto perfecto contra la negatividad de Rachel. Su sugerencia resonó profundamente en mí. Durante nuestro matrimonio, Rachel siempre había desalentado mi interés en el trabajo voluntario. Argumentaba que no teníamos tiempo, o que había formas más eficaces de marcar la diferencia que haciéndolo directamente. Al día siguiente, me puse en contacto con una organización local de veteranos. Estaban planeando un evento de recaudación de fondos. Y necesitaban ayuda con la organización y la promoción. Era, exactamente, el tipo de proyecto donde mi mentalidad de ingeniero y mis habilidades de planificación podían ser muy útiles. A medida que me sumergía en el trabajo voluntario, ocurrió algo inesperado. El estrés constante por el acoso de Rachel comenzó a desvanecerse en el fondo. No porque ella se hubiera detenido, sino porque, simplemente, ya importaba menos. Mis días se llenaron de trabajo significativo, conexiones genuinas, y un propósito de vida. Algo que me había faltado durante demasiado tiempo. Grace también se unió al esfuerzo. Aprovechó sus contactos en la consultoría ambiental para asegurar donaciones y patrocinios. Juntos, logramos transformar el evento. Pasó de ser una simple cena a una gran reunión comunitaria, con subastas, entretenimiento y una amplia cobertura mediática. 3 semanas antes del evento, Alan me llamó a su oficina. Fui con mucha inquietud, preguntándome si Rachel habría encontrado un nuevo ángulo de ataque. Cierra la puerta, dijo Alan cuando entré. Su expresión no revelaba absolutamente nada. Me senté frente a él, preparándome para recibir malas noticias. He estado observando tu trabajo en estos últimos meses, comenzó a decir. A pesar de los desafíos personales que has estado enfrentando, tu desempeño se ha mantenido de forma ejemplar. De hecho, ha mejorado. Gracias, le dije, sorprendido por el rumbo que tomaba la conversación. También he notado tu trabajo voluntario con el grupo de veteranos. Se inclinó hacia adelante. Es muy impresionante, Ethan. La forma en que has estructurado el evento. Los patrocinadores que has conseguido. Y la participación comunitaria que has generado. Todo eso demuestra un potencial de liderazgo que no estoy seguro de que sepas que tienes. Me acomodé en mi asiento. Estaba incómodo con tantos elogios, pero, innegablemente, me sentía muy complacido. Es un esfuerzo de equipo, respondí. La mayoría de los logros significativos lo son, asintió Alan. Sin embargo, los equipos necesitan líderes.
Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Y eso, me lleva a la razón por la que te llamé hoy. Te ofrezco un ascenso. Al puesto de gerente de proyectos senior. Me quedé mirando la carpeta. Yo. No sé qué decir. Di que sí. Alan sonrió. El puesto viene con un aumento de sueldo sustancial. Tendrás más autonomía. Y la oportunidad de formar tu propio equipo. También implica hacer algunos viajes. Nos estamos expandiendo hacia la costa este. Y quiero que tú lideres esa iniciativa. La ironía de la situación no me pasó desapercibida. Durante años, Rachel había criticado mi supuesta falta de ambición. Y el hecho de conformarme con mi puesto de aquel entonces. Ahora, apenas unos meses después de dejarla, me estaban ofreciendo, exactamente, el tipo de avance que ella siempre me había exigido. Sería un honor, dije, extendiendo mi mano. Gracias por esta oportunidad. Te lo has ganado, respondió Alan, estrechándome la mano con firmeza. Y, si me permites hablar a nivel personal por un momento, es muy bueno verte brillar por ti mismo. Ethan. A veces, no nos damos cuenta de cuánto nos estamos limitando, hasta que nos detenemos. Sus palabras se quedaron conmigo. Mientras salía de la oficina con la carpeta del ascenso bajo el brazo. ¿Cuánto me había estado limitando a mí mismo? ¿Cuántas oportunidades había rechazado? ¿Cuántas ideas había reprimido? ¿Cuántos sueños había abandonado? No fue porque Rachel me lo impidiera activamente, sino porque, con el tiempo, interioricé su percepción sobre mí. Terminé creyendo que yo era alguien sin ambición, sin creatividad. Y sin nada excepcional que ofrecer. Esa noche, compartí la noticia con Grace, mientras cenábamos en mi apartamento. Su reacción logró sacarme lágrimas de los ojos, fue una alegría desbordante, un orgullo genuino. Y una total falta de sorpresa. Por supuesto que te ascendieron, dijo ella, levantando su copa para brindar. Serían unos idiotas, si no reconocieran todo lo que aportas al equipo. Se siente surrealista, admití. Durante mucho tiempo, me creí la evaluación que Rachel hacía de mí. Creí que, de alguna manera, yo era un hombre limitado, que se conformaba con la mediocridad. Grace negó con la cabeza. Eso nunca se trató de ti. Se trataba, puramente, de su necesidad de sentirse superior. Nos quedamos despiertos hasta tarde esa noche, hablando de todas las posibilidades. El ascenso, el evento de los veteranos, y ese futuro que se extendía ante nosotros. De repente, todo parecía mucho más amplio y vibrante, de lo que había parecido en años. La recaudación de fondos para los veteranos superó absolutamente todas las expectativas. Los medios locales cubrieron el evento. E incluyeron entrevistas con los organizadores y los participantes. La asistencia fue el triple de lo que habíamos proyectado. Y las donaciones superaron nuestra meta por mucho. Al estar de pie en el escenario, con Grace a mi lado, dirigiéndome a una sala llena de veteranos, simpatizantes y miembros de la comunidad, sentí una gran confianza en mí mismo. Era una sensación que había olvidado que fuera posible. Esta no era esa presencia dubitativa, y siempre pidiendo disculpas, que yo había cultivado durante mis años con Rachel. Esto era algo mucho más fuerte, más auténtico. Era la persona que siempre estuve destinado a ser. Después de los discursos, mientras los invitados socializaban y pujaban en la subasta, una reportera local se nos acercó. Me encantaría obtener algunas citas para la edición de la noche, dijo, con su libreta lista. Este evento realmente ha captado la atención de toda la comunidad. Respondimos a sus preguntas sobre la organización, la causa y el abrumador apoyo que habíamos recibido. Cuando se dio la vuelta para irse, nos hizo una última pregunta. Ustedes dos hacen un gran equipo. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando juntos? Grace y yo intercambiamos miradas. Solo un par de meses, respondí, pero, a veces, conoces a personas que sacan lo mejor de ti.
La reportera sonrió. Ese es un sentimiento muy hermoso. ¿Tengo permiso para citarlo textualmente? Por supuesto, asentí con la cabeza. Poco sabía yo, cómo esas palabras volverían para atormentar a Rachel. A la mañana siguiente, apareció un pequeño artículo sobre la recaudación de fondos. Tanto en el periódico local, como en su edición digital. No fue noticia de primera plana. Sin embargo, incluía una fotografía de Grace y yo en el escenario. Junto a mi cita sobre las personas que sacan lo mejor de ti. Era una historia menor de interés humano, olvidada rápidamente por la mayoría de los que la leyeron. Pero no por Rachel. 3 días después del evento, el divorcio se finalizó de manera oficial. Rachel, por fin, dejó de impugnar los procedimientos. Aunque negoció agresivamente hasta el amargo final. Le cedí la casa, llevándome solo lo que era incuestionablemente mío. Junto a un acuerdo financiero justo. Valió la pena, todo con tal de ser finalmente libre. Esa noche, invité a Grace a cenar. Quería celebrar el fin oficial de mi matrimonio. Y el comienzo de cualquier cosa que viniera después. Fuimos a un restaurante de lujo en el centro de la ciudad. Y brindamos por los nuevos comienzos con champán. Por la libertad, dijo Grace, levantando su copa. Y por volver a encontrarse a uno mismo, añadí yo. Nos quedamos mucho tiempo en la cena, hablando de todo y de nada. Platicamos sobre su trabajo como consultora ambiental. Y sobre mi próximo viaje a Boston para la expansión de la empresa. Hablamos de los libros que habíamos leído, y de los lugares a los que habíamos viajado. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente inmerso en una conversación. No estaba actuando, ni tratando de apaciguar a nadie, sino conectando de una manera muy genuina. Múdate conmigo, dije de repente, sorprendiéndome a mí mismo con esas palabras. Mi contrato de alquiler termina el mes que viene. Y he estado mirando casas. Podríamos buscar una juntos. Los ojos de Grace se abrieron de par en par. Dicen, ese es un gran paso. Lo sé, reconocí. Y si es demasiado pronto, lo entiendo. Pero, cuando algo se siente tan correcto. ¿Por qué esperar? Ella cruzó la mesa con su brazo, y me tomó de la mano. ¿Estás seguro de que estás listo? El divorcio acaba de finalizar hoy. El matrimonio terminó hace meses, le contesté. Todo lo que ha pasado desde entonces, ha sido puro papeleo. Grace sonrió, y sus ojos brillaron, llenos de lágrimas contenidas. Entonces sí, busquemos un lugar juntos. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de Michael. ¿Has visto esto? Llámame. Adjunta, venía una captura de pantalla de una publicación de Rachel en las redes sociales. Era una foto de ella, sentada sola en nuestra antigua sala de estar, mi antigua sala. Viendo las noticias de la noche en la televisión. La imagen estaba claramente orquestada para causar el máximo impacto emocional. De hecho, venía completa con un pañuelo de papel arrugado en la mano, y una copa de vino en la mesa. La descripción decía, sentada sola esta noche. Viendo a mi exmarido en las noticias con su nueva novia. Él anda organizando eventos benéficos. Mientras yo todavía estoy recogiendo los pedazos de la vida que él destrozó. Es gracioso ver qué tan rápido alguien muestra sus verdaderos colores. En cuanto encuentra a alguien que, saca lo mejor de ellos. Con el corazón roto, qué sorpresa siguiendo adelante. La publicación tenía cientos de reacciones y comentarios de apoyo. Rachel siempre había sido muy hábil, para crear narrativas convincentes. Esta, en particular, era una manipulación magistral. Se estaba posicionando a sí misma como la esposa abandonada, la que todavía está de luto. Mientras su marido alardea públicamente de su nueva relación. Llamé a Michael de inmediato. Esto es ridículo, dije en cuanto respondió. Ella fue quien alargó el divorcio. Ella fue la que intentó destruir mi carrera. Lo sé, respondió Michael con mucha calma. Y todos los que realmente te conocen, también lo saben. Pero Ethan.
Ella está sufriendo. Esta publicación no se trata de hechos, se trata de dolor. Un dolor que ella misma se provocó, argumenté. Tal vez sea así, pero sigue siendo dolor. Michael hizo una pausa. Mira, tú ya seguiste adelante. Eres feliz con Grace. Conseguiste el ascenso. Y estás haciendo un trabajo muy valioso. ¿Por qué dejarías que los teatros de Rachel en redes sociales te arrastren de nuevo al drama? Él tenía razón. Por supuesto, interactuar con la publicación de Rachel solo alimentaría la narrativa que ella estaba creando. La mejor respuesta era simplemente seguir viviendo bien. Debía concentrarme en el futuro, en lugar de dejarme arrastrar hacia el pasado. Pero esa noche, mientras Grace y yo mirábamos casas en línea, no pude quitarme de encima una persistente molestia. No era porque dudara de mis decisiones, sino porque odiaba la idea de que Rachel reescribiera nuestra historia. Me irritaba que se hiciera pasar por la víctima de mi supuesta crueldad. Estás distraído, observó Grace, cerrando la computadora portátil. ¿Es por la publicación? Asentí con la cabeza. Sé que no debería dejar que me moleste, pero se siente todo tan injusto. La justicia no siempre es posible, me dijo suavemente. A veces, lo mejor que podemos esperar es conseguir la paz. ¿Cómo lo manejaste tú, cuando tu ex intentó controlar la narrativa? Grace consideró mi pregunta por un momento. Al principio, luché contra ello. Traté de corregir cada concepto erróneo. Y me defendí de cada acusación. Fue agotador, y, en última instancia, no sirvió de nada. Encogió las piernas bajo su cuerpo en el sofá. Luego, me di cuenta de algo muy importante. Su historia solo tendría poder si yo decidía darle ese poder. ¿A qué te refieres? Me refiero a que, al estar respondiendo constantemente, al defenderme e involucrarme, estaba validando su versión de los hechos. La convertía en algo digno de gastar mi energía. Me tomó de la mano. El día en que dejé de luchar contra su narrativa, y comencé a vivir mi propia verdad. Fue el día en que me volví verdaderamente libre. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. Todos estos meses, me la había pasado reaccionando a Rachel. Sus acusaciones, sus manipulaciones, sus intentos de controlar cómo los demás me percibían. Incluso en mi resistencia, le había permitido a ella establecer los términos del combate. Tienes razón, dije finalmente. Es hora de escribir nuestra propia historia. En las semanas siguientes, Rachel hizo varios intentos más, para arrastrarme de vuelta al conflicto. Hubo más publicaciones directas en redes sociales, y una llamada llena de lágrimas a mi madre. Incluso, les envió una carta a nuestros antiguos vecinos, detallando su versión de los hechos. No respondía absolutamente nada de eso. En su lugar, Grace y yo nos concentramos en construir nuestra vida juntos. Encontramos una hermosa casa estilo craftsman, a medio camino entre nuestros lugares de trabajo. Viajé a Boston para inaugurar la nueva oficina. Además, adoptamos a un perro rescatado llamado Cooper, quien, rápidamente, se convirtió en el centro de atención de nuestro hogar. 6 meses después del divorcio, recibí un correo electrónico muy inesperado de Rachel. Ethan, vi el anuncio sobre tu ascenso a director regional, en la revista de negocios. Felicidades. Siempre supe que tenías ese potencial en ti, incluso cuando tú mismo no lo creías. Te escribo, porque creo que es hora de que hagamos las paces con el pasado. Nuestro matrimonio no fue perfecto, pero tampoco fue el desastre unilateral que tú has descrito. Tuvimos buenos años juntos, y espero que, algún día, también logres recordar eso. No solo recuerdes el final. Estoy saliendo con alguien nuevo. Él es amable, paciente, y es todo lo que tú pensabas que yo necesitaba. Tal vez lo sea. Tal vez, ambos estamos, exactamente, donde estamos destinados a estar. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que estoy bien.
Y, en mis mejores momentos, espero que tú también lo estés. Rachel. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, después de leer sus palabras. Había un trasfondo de manipulación en el mensaje. Sugería que yo me había inventado los problemas de nuestro matrimonio. Implicaba, también, que ella siempre había creído en mí, más de lo que yo creía en mí mismo. La clásica Rachel. Siempre reescribiendo la historia, para presentarse a sí misma bajo la mejor luz posible. Sin embargo, más allá de todo eso, pude sentir algo genuino. Era un reconocimiento, aunque fuera reacio, de que nuestros caminos se habían separado por una razón. Que, tal vez, el final de nuestro matrimonio nos había liberado a ambos. Nos había permitido, a fin de cuentas, convertirnos en versiones mucho más auténticas de nosotros mismos. No respondí al correo electrónico. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, incluso cuando la persona del otro lado nos extienda lo que podría parecer una rama de olivo. En su lugar, esa noche me senté en el porche de la casa que compartía con Grace. Me dediqué a ver a Cooper, persiguiendo ardillas en nuestro patio. Grace se unió a mí, y me entregó una copa de vino. ¿Tuviste un buen día?, me preguntó, acomodándose en la silla de al lado. Mejor que la mayoría, le respondí. Estaba pensando en el correo electrónico de Rachel, pero decidí no mencionarlo. Algunos fantasmas pertenecen firmemente al pasado. ¿Cómo estuvo el tuyo? Mientras Grace me contaba sobre su día, los desafíos, las victorias, y los momentos de conexión, sentí que una profunda gratitud me invadía. No solo estaba agradecido por su presencia en mi vida, sino también por el viaje que me había traído hasta aquí. Agradecí por esa broma desconsiderada en una barbacoa de verano, la cual agrietó los cimientos de mi antigua vida. Agradecí por el dolor, y por el crecimiento que le siguió. Y sobre todo, agradecí por haber encontrado el valor para exigir respeto, y por la alegría, inmensa, de finalmente poder recibirlo. Exactamente un año después de la barbacoa que lo cambió todo, Grace y yo organizamos nuestra propia reunión de verano. Asistieron muchos de los mismos vecinos, aunque la dinámica había cambiado de forma considerable. Rachel, finalmente, había vendido la casa a una joven familia de California. Su relación, con aquel hombre amable y paciente que había mencionado, no duró. Su amabilidad, por lo visto, no era nada compatible con la gran necesidad de drama de Rachel. Mientras estaba de pie junto a la parrilla, volteando los filetes con cuidado y charlando con los vecinos, vi algo que me hizo detener. En la televisión de adentro de la casa, que se alcanzaba a ver por las puertas abiertas del patio, se estaba transmitiendo un segmento de noticias locales. El cintillo en la parte inferior de la pantalla anunciaba: ingeniero local es ascendido a director regional. Era un pequeño reportaje sobre la expansión de nuestra empresa hacia nuevos mercados. Incluía una breve entrevista que yo había concedido, a principios de esa misma semana. No era nada fuera de lo común. Era, simplemente, una noticia de negocios estándar. Una que sería olvidada tan pronto como comenzara el siguiente reportaje. Sin embargo, en ese preciso momento, mientras veía mis logros profesionales siendo transmitidos al público, pensé en Rachel. Pensé en dónde podría estar justo ahora. Probablemente sola, en su nuevo apartamento, tal vez viendo ese mismo segmento de noticias. Viendo al hombre, al que ella alguna vez tachó de poco ambicioso, liderar ahora una enorme expansión regional. Siendo testigo de la vida que logré construir sin ella. Y esperé, genuinamente, que le doliera. No porque yo le deseara el mal, sino porque a veces el dolor es el único maestro capaz de llegarle a personas como Rachel. A veces, ver el éxito de alguien a quien menospreciaste es la única manera de poder reconocer todo lo que has perdido. Grace apareció a mi lado, deslizando un brazo alrededor de mi cintura. Estás perdido en tus pensamientos. ¿Todo bien? Le sonreí desde arriba.
Nunca he estado mejor. Solo pensaba en lo mucho que puede cambiar la vida, en un solo año. Para mejor, añadió ella, dándome un beso en la mejilla. Para mejor, estuve de acuerdo, volviendo mi atención a la parrilla. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento muy elegante, pero carente de alma. Rachel Miller estaba sentada, completamente sola en su sofá. La televisión sonaba suavemente en el fondo, e iluminaba su rostro, manchado por las lágrimas. En la pantalla, su exmarido hablaba con mucha seguridad, mencionando expansiones de mercado y enfoques innovadores. Ella había estado bebiendo vino desde el mediodía. Se la pasó navegando por las redes sociales, viendo las publicaciones de la barbacoa del vecindario a la que no había sido invitada. Fotos de Ethan y Grace, viéndose felices y relajados en la casa que debió haber sido de ella. Imágenes de sus antiguos vecinos, y de quienes fueron sus amigos. Riendo y disfrutando de la vida sin ella. El segmento de noticias terminó, pero Rachel continuó mirando fijamente a la pantalla. En la mesa de centro, su teléfono vibró con un mensaje de su novio más reciente. Le estaba cancelando sus planes, por tercera vez en la misma semana. Él tenía razón, susurró ella a la habitación vacía. No puedes traer de vuelta el respeto con una simple broma. Alcanzó la botella de vino, solo para descubrir que estaba vacía, tal como todo lo demás en su vida. En la oscuridad de su apartamento, la televisión parpadeó, pasando al siguiente reportaje. Rachel ni siquiera lo notó. Estaba perdida entre las ruinas de su vida, una vida que ella misma había desmantelado. Con una sola broma desconsiderada.